Bueno, he hecho un pequeño índice. Yo creo que es importante ver lo que está pasando primero en las ciudades, cuál es eh, ese reparto. Nosotros lo llamamos reparto modal, ¿no? En función del modo de moverse, pues cómo lo tenemos actualmente. Vamos a hacer un inciso también ahí interesante sobre qué es lo que está pasando en las ciudades a día de hoy, más allá del tema del COVID, que también lo podemos comentar. Pero bueno, toda la presión regulatoria que hay, ¿no? Y esa transformación de las ciudades y cómo, bueno, pues con esa ayuda, ¿no? De regulatoria, esa presión por devolver el espacio, pues vamos viendo cómo están llegando poco a poco cada vez más nuevos modos de movilidad nuevos modos de movilidad que responden a una nueva realidad que se va instaurando en las ciudades, ¿no? Y es cuando empezaremos a ver pues todo lo que tiene que ver con el Mobility as Service y cómo va respondiendo en función de cómo yo me quiera mover en la ciudad y en función de una serie de parámetros, si quiero ir más rápido, si quiero ir más barato, si quiero tener un impacto en la huella de carbono mayor o menor. Bueno, pues vamos a ver todo eso. Haremos un punto también interesante sobre la complejidad que todo esto conlleva, ¿no? Y haré alguna puntualización sobre algún trabajo que estamos haciendo con respecto al desarrollo del MAS en alguna ciudad. Y luego ya lo que haremos será adentrarnos pues un poquito más en detalle en lo que es cada uno de esos modos de Mobility as a Service, en cuál es la situación actual, cuáles son los problemas que tiene, las barreras, las palancas y las oportunidades que puede generar, ¿no? Y al final, bueno, he puesto un resumen, pero el resumen me gustaría que un poco también lo hiciéramos entre todos. Presentaros primeramente en unas breves líneas quiénes somos en el Connected Mobility Hub. Nosotros nacimos hace 6 años, venimos del mundo de la industria de la movilidad. ¿Eso qué significa? Bueno, pues yo he estado trabajando en empresas pues, no sé, como Renfe, como Airbus, los últimos 15 años en Renault, en la parte de innovación, desarrollo de negocio de nuevas movilidades, y luego hay otra parte de gente que viene del mundo de la innovación, pero desde las startups, la inversión y demás. Entonces, nos parecía hace ya 6 años que es un sector que se estaba transformando. Pensábamos que había que impulsar esa transformación porque al final significa dar una alternativa sostenible a la movilidad en las ciudades, tanto de personas como de mercancías. Pensamos que la digitalización y la tecnología pues, es base de todo eso, es decir, nosotros ya tenemos unos recursos, tenemos unas calles, unas infraestructuras, de hecho estamos muy bien posicionados con respecto a la media europea, pero falta esa capa de digitalización, falta esa capa de tecnología, cuando esa tecnología y esa digitalización ya está aquí y es accesible. Es decir, no hay que irse a la NASA, no hay que irse a... O sea, podemos aprovecharnos, está democratizada, ¿no? Es accesible. Y nos parecía, por otro lado, que en este sentido las grandes empresas de este sector pues tienen dificultades muchas veces para avanzar, unas más, otras menos, y que en este tránsito pues hay muchas pequeñas empresas, que nosotros llamamos empresas, que también son las startups, que son empresas bueno, pues muy dinámicas, innovadoras, que además tienen propuestas de valor, que esto es muy importante, que no hacen, digamos, un trabajo de investigación y desarrollo, de cosas que a lo mejor luego pues no son rentables, sino que realmente se están confrontando con el mercado, con lo cual las innovaciones y los desarrollos que proponen, bueno, pues son propuestas rentables porque si no directamente no existirían, ¿no? Entonces, esa combinación de innovar dentro de la realidad, dentro de la rentabilidad y aprovechar esa innovación para inocularlo dentro de las grandes empresas, que al final son las que pueden llevar todo esto de forma masiva en los diferentes sitios y las ciudades, que es allí donde las cosas pasan, movilidad claramente, principalmente es en el entorno urbano, pues nos parecía muy interesante. Y al final, bueno, pues lo que queremos es un ecosistema donde como centro tenemos estas empresas con propuestas de innovación interesantes y que lo que hacemos son, pues, nos basamos o trabajamos con ellas para realizar proyectos de innovación, tanto en ciudades como en empresas. Nos centramos mucho
mucho más en que las cosas pasen que simplemente ser un agente de networking, comunicación y eventos que muchas veces, bueno, pues los hubs se quedan un poco ahí, ¿no? En esas labores un poco más de comunicación, networking, y nosotros intentamos ir un poco más allá y que al final, pues oye, que los proyectos se lleven a cabo, ¿no? Que se genere cambio. Entonces, en ese sentido, pues por ejemplo, con las empresas, con las grandes empresas, pues trabajamos buscando la innovación que pueden estar desarrollando startups para inocularlas en sus procesos, para mejorar sus servicios, para mejorar sus productos, o incluso desarrollamos pues, más grandes proyectos en consorcios, pues, no sé, con 7 o 8 empresas, donde hay unas que operan, otras que ponen tecnología, hay un gran corporate que al final es un poco el que facilita todo, hay 1 o 2 ciudades para aprobarlo. Son proyectos que también hacemos, también en entornos europeos, ¿no? Donde también hay grandes oportunidades. O incluso trabajamos con corporates o con empresas que lanzan nuevas startups, donde nosotros les ayudamos a articular, bueno, pues a encontrar cuál es la buena idea, cuál es el buen modelo de negocio que a una gran empresa le puede faltar o puede encontrar una oportunidad, y les ayudamos a desarrollar una nueva línea de negocio entera, donde, bueno, pues donde desarrollamos una empresa desde cero, ¿no? Con las ciudades, básicamente, lo que intentamos es transmitirles toda esta innovación, todo lo que está pasando y cómo nos imaginamos las ciudades dentro de unos años, para que ellos vayan viendo cuáles son las innovaciones que pueden ir incorporando, y a ellos les interesa que esas innovaciones sean conocidas por su ecosistema de movilidad local, sus operadores de movilidad, las empresas que trabajan con ellos a nivel de movilidad, con lo cual ahí trabajamos con ellos. Y luego hay una parte también muy importante que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que es la parte de inversión. Al final las startups necesitan grandes empresas que les proporcionan clientes, necesitan ciudades, que es donde pueden probar también sus propuestas, pero luego necesitan capital para poder crecer y aplicar su modelo replicable, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también trabajamos con inversores que son pues, desde Business Angel a Venture Capital o Corporate Venture Capital. En ese sentido, pues bueno, hemos ido creando un ecosistema, bueno, pues, donde principalmente tenemos más el foco en el sur de Europa, también trabajamos con el resto de Europa y también empezamos a hacer cosas en Latinoamérica. Bueno, simplemente para que veáis los diferentes verticales en los que trabajamos, que cubrimos pues, todo lo que es la movilidad, ¿no? El Mobility as Service, la movilidad eléctrica, todo lo que tiene que ver con la logística urbana, la parte más relacionada con la tecnología, con la conectividad de los vehículos o de las infraestructuras, y bueno, la parte de Smart Cities, que tiene que ver precisamente con esas infraestructuras y con toda la gestión de datos, ¿no? También, que es una gran palanca en todo esto. Bueno, participamos como partner de innovación en muchos eventos donde llevamos nuestros proyectos con grandes empresas con las que colaboramos de alguna forma, y luego también con inversores. Entonces, bueno, llegado a este punto, os he empezado a comentar cómo vemos nosotros la situación actual de la movilidad en las ciudades y cómo el Mobility as Service está encontrando un camino y un encaje, ¿no? en todo esto. Si os fijáis, quería transmitiros en esta slide cómo ahí veis fechas y demás. Bueno, es una slide que tiene fechas un poco variopintas, 2007, 2014, 2017, pero que veáis de alguna forma cómo en la actualidad seguimos teniendo ese predominio del coche privado para uso urbano. Cuidado que aquí no es estar en contra de ningún medio, cada uno cumple una función, y lo que nosotros intentamos empujar son a establecer sistemas de movilidad que sean lo más eficaz posible. Probablemente no sea eficaz no sé, tener un coche pues para utilizarlo, no sé, 3 veces a la semana para hacer 5 kilómetros al día. Simplemente ponemos un poco el acento en que hay otras alternativas que puede ser más interesante económicamente, que puede ser más interesante a nivel de impacto ambiental. Entonces, esta slide muestra cuál es la situación actual.
seguimos viendo ese predominio del coche privado para ese uso urbano, y más o menos para que tengáis una referencia, lo utilizamos para nuestros trayectos obligados, es decir, ir al trabajo, ir a la universidad, y también para nuestros trayectos de ocio, pues en torno al 50%, es decir, 50% de todos los trayectos es en coche. Muchos de ellos, más de la mitad, fijaros, se hace para trayectos que son realmente cortos, ¿no? Menos de 8 kilómetros, utilizamos el 60%, y además lo hacemos de una forma individual, es decir, al final tenemos un excelente elemento de movilidad, ¿no? Que es el coche, pero que en el fondo está muy poco utilizado, y utilizamos, he puesto 1,5 pasajeros, pero normalmente suele ser incluso menos, ¿no? Entre 1 y 1,5, es decir, que los coches normalmente van vacíos. Y luego además es un medio que lo utilizamos muy poco, es decir, que normalmente está aparcado. Entonces, la media es un 4% del tiempo, y luego suele estar aparcado en muchas ocasiones pues, ocupando, ¿no? Ocupando espacio en las calles. A la vez que tenemos esto, tenemos otras tendencias de fondo que son interesantes y que son generadoras de cambio. Por un lado, tenemos una tendencia de fondo que tiene que ver con de qué forma la gente empieza a utilizar los servicios versus la propiedad, ¿no? Esa tendencia un poco de fondo que puede ser, se achaca un poco también a la evolución de la sociedad, una sociedad que busca más el servicio, que busca más la experiencia que la propiedad. Y eso cambia el panorama. Y luego, por otro lado, también tenemos una presión regulatoria que ya empezó en época, digamos, pre-COVID, y que luego también con el COVID se está acelerando, ¿no? Que tiene que ver con acelerar, con digitalizar todo esto para trascender hacia una movilidad más sostenible, y estamos viendo que lo que se está buscando a nivel europeo es cómo trascender a esta crisis desde la sostenibilidad, ¿no? No me refiero solamente a la movilidad, me refiero pues, a la energía y en otros grandes verticales industriales, ¿no? Entonces, en este sentido vemos también cómo la presión de la regulación pues, hace que se pida a las ciudades que vayan devolviendo ese entorno urbano con un sistema diferente, donde el ciudadano vaya volviendo a recuperar protagonismo, donde se reduzca la polución, donde el espacio también se devuelva, y claramente eso va un poco en contra de esto que vemos, ¿no? La congestión en las carreteras, todo el tiempo que se pierde, ese espacio reducido que el ciudadano tiene en lo que es la polis, porque las ciudades nacieron precisamente para ejercer de espacio de socialización, ¿no? Y luego parece que hemos sucumbido, ¿no? hacia el coche como un tótem, que durante un tiempo fue nuestro tótem de posición social y demás, pero que ahora vemos que cada vez tiene menos sentido, y que es algo que realmente es muy caro y que impacta mucho, ¿no? Poníamos aquí que el 20% de los ciudadanos ocupan el 80% de la vía pública, ¿no? Con el uso del coche. Entonces hay un desequilibrio muy grande. En este sentido, viendo un poco toda esta presión, todas estas tendencias, ¿no? De fondo, pues nosotros vemos que esta movilidad urbana, y ahí llegamos al Mobility as a Service, ¿no? que es en el entorno urbano principalmente, pues de ese reparto actual, donde el coche privado en el entorno urbano pues es como tiene una posición de protagonismo y de relevancia. Si nosotros realmente analizamos de una forma más, digamos, racional, ¿no? Con factores tipo tiempo, coste, polución y espacio libre, pues vemos que deberíamos tener un reparto modal para seguir dando esa respuesta a los usuarios, ¿no? Que tenga ese equilibrio entre tiempo, coste, polución y demás. Deberíamos potenciar pues, más otros transportes, como es el transporte público, como es ir en bici a pie, y otros medios que tienen que ver con el Mobility as a Service, que de alguna forma me complementan toda esta parte de aquí que no se puede, de alguna forma, el transporte público no llega a todos los sitios, no tiene capilaridad, yo no puedo ir a todos los sitios en bici y a pie.
pero para el resto, pues a lo mejor no necesito tener un coche en propiedad, sino que puedo tirar de otros tipos de medios. Y ahí, o de modos de movilidad. Y ahí es donde entra en juego pues, todo lo que tiene que ver con el Mobility as a Service y lo que tiene que ver pues con la micromovilidad, los patinetes, las motos, motosharing, lo que tiene que ver con el bike sharing, car sharing, carpooling, también los taxis, ¿no? Es una forma también de flexibilizar, o incluso pues esos alquileres, ¿no? de los coches, de bueno, yo es que ahora necesito un coche, ¿no? Para irme el fin de semana o para irme de vacaciones, bueno, pues también podemos disponer de esa flexibilidad, o incluso, ¿no? Ahora pues que la gente dice, oye, pues yo con el tema COVID necesito un coche, a lo mejor no necesito comprármelo, a lo mejor lo que necesito es un coche durante un año, ¿no? Y tenemos todos estos servicios también de renting flexible y de suscripción. Pues al final este ecosistema de movilidad como servicio es lo que aparece un poco en complemento pues del transporte público y de ir a pie, digamos, o en movilidad activa, para tener bueno, pues esa opción al uso del coche privado. Y aquí me gustaría unirlo con otro concepto que tiene que ver también con la tecnología y con las aplicaciones. Igual que el MAS pues, se gestiona con sus aplicaciones de car sharing, de patentes y demás, hay otras aplicaciones que, digamos, dan un sentido superior, que es agregar, ¿no? En una sola aplicación pues, los diferentes modos que tenemos de movernos, tanto el transporte público, como todos los modos de movilidad service, como los parking, como los puntos de recarga. Entonces, están apareciendo también otras aplicaciones que son los agregadores, ¿no? Y junto a ellas también están los datos, ¿no? Porque al final agregan estos operadores, pero también agregan todos los datos, con lo cual es muy interesante porque podemos llegar también, y luego hablaremos, ¿no? De los datos, a conocer, ¿no? qué es lo que está pasando en la ciudad y a nivel de movilidad, y eso entraña muchas oportunidades. Si os fijáis en cómo está encontrando ese hueco, ¿no? el Mobility as a Service, aquí quería representaros en esta gráfica de alguna forma cómo, cómo tenemos ese reparto modal en una serie de parámetros, ¿vale? Porque al final las personas son personas, quieren tener opciones, no les podemos imponer que vayan en un transporte o en otro, les podemos, digamos, seducir principalmente, ponérselo fácil, mostrarle lo atractivo que hay con respecto a las soluciones de movilidad sostenible, o incluso, pues si la cosa se pone fea, pues a nivel de producción y demás, pues podemos de alguna forma regular para ponérselo difícil, decir, oye, hay mucha producción en la ciudad, pues el coche privado, pues mira, ya durante estos días, pues los coches de más de X años no pueden entrar. Pero esto demuestra al final que en función de cómo yo sea y del tipo de movilidad que estoy buscando, pues yo al final voy a necesitar unas opciones u otras. Esto lo que quiere decir es que yo no puedo imponer a alguien que vaya siempre andando o en bus, en metro, pues cuando a lo mejor necesita servicios pues, más rápidos o más cómodos en algún caso o más flexibles, aunque eso suponga pues, que sean también más caros o en algún momento dado polucionen más o congestionen más. Necesitamos llegar a un punto de equilibrio donde yo pueda tener diferentes opciones y que sean la mejor combinación de ellas de movilidad sostenible. Entonces, si os fijáis, a día de hoy tenemos este reparto modal. Básicamente, aquí hemos puesto la distancia, es decir, yo me reparto, o sea, necesito moverme con poca distancia o necesito moverme con más distancia, y luego de qué forma me muevo. Si me conformo, bueno, pues con ir a lo mejor más lento o lo quiero hacer porque me quiero mover de una forma más sostenible, más activa, o por el otro lado lo que quiero es ir más rápido y tener más flexibilidad, ¿no? Y pues mira, yo quiero comodidad y demás, pues
esta es un poco la foto actual, ¿no? El coche privado, pues al final da una respuesta actualmente muy amplia. Realmente podría ir hasta aquí, porque es verdad que lo utilizamos hasta para comprar el pan y a lo mejor la panadería la tenemos a menos de 1 kilómetro. Pero bueno, es una foto un poco que quiere mostrar cuanto más distancia y quiero hacerlo sostenible de forma barata. Bueno, pues para trayectos cortos ando o voy incluso en bici, luego entro a utilizar el bus, el metro, cercanías o el tren ya para largas distancias. Y de alguna forma, pues el transporte público para distancias largas, bueno, pues tiene una componente de respuesta bastante interesante. Y para distancias más cortas, pues todavía tenemos ese coche privado, ¿no? que entra mucho más en la ciudad y que se utiliza. Y por supuesto, pues actualmente pues vemos como un gran porcentaje, pues un 20-30% de la gente anda, utiliza la bici también, cada vez más, el taxi y el VTC. Claro, lo interesante cuando damos paso en las ciudades a estos elementos de mobility as a service es que la foto cambia y somos capaces de dar una alternativa al coche en esas distancias o en ese entorno urbano o incluso algunas distancias interurbanas. Y empiezan a aparecer en ese mismo mapa cómo tenemos diferentes propuestas que van rellenando y siendo una opción real al uso del coche privado. Donde yo a lo mejor busco más esa sostenibilidad y me mantengo en andar, utilizar elementos de bici compartida o a lo mejor patinetes para esas distancias un poco más cortas. Lo puedo combinar con el bus, con el metro para distancias un poco más lejanas. O puedo utilizar directamente el motosharing para distancias que están bastante bien apañadas. Pues no sé, ponle pues hasta 8 kilómetros, algo así, pues el motosharing pues puede tener sentido. Quizás un poco menos la bici, el patinete, bueno, si no quieres llegar demasiado sudoroso, ¿no? Aunque muchas son eléctricas, pues a lo mejor haces trayectos un poco más cortos, ¿no? De 3 kilómetros, aunque por supuesto las empresas de patinetes o de bicis pues dicen que pueden cubrir todo. La realidad es que al final la gente lo utiliza para trayectos más cortos, ¿no? Pues de 2 kilómetros o demás. O si lo que quieres es ir lo más rápido posible, bueno, pues seguirás tirando del taxi o esas nuevas formas también de VTC y demás, pues que en un momento dado pues pueden ser más baratas o bueno, que tienen un posicionamiento diferente. Para esas distancias más largas, o digamos con una seguridad mayor, pues más a lo mejor que la moto, ¿no? Que compiten, ¿no? en esta distancia, pues tenemos todos los elementos de car sharing. Esta diferencia que pongo aquí de FFSB, que pongo aquí también en car sharing, tiene que ver con lo que se llama free floating o station based. Básicamente free floating es que nos encontramos estos elementos aparcados por cualquier sitio, o station based es que están basados en una estación o en un sitio. O sea, lo aparco y lo dejo bloqueado en una estación. Luego entraremos un poco más en detalle estas diferencias. Pues lo que os iba diciendo, pues bueno, pues aquí tenemos el car sharing, ¿no? que me da una posibilidad pues, de ir de una forma más segura, quizás un poco más rápido también, si no hay atasco, con respecto al motosharing y con respecto pues, al transporte público. Y son, bueno, pues son opciones que son, por supuesto, más caras que el transporte público, pueden que sea a veces más rápidas, son sostenibles porque todos estos medios que estamos hablando son medios eléctricos, por lo menos los que tenemos en España. Entonces, todos los coches de car sharing, de motosharing, las bicis y los patinetes que son todos eléctricos, los que están motorizados. Y luego, pues tenemos en esta parte, ¿no? Digamos, de más distancia, pues también soluciones que son soluciones que tienen que ver con movilidad service. Como podemos hablar del carpooling, ¿no? que muchas veces está ahí dejado, pero cada vez vamos viendo cómo se introduce más en las ciudades ese compartir trayectos. Lo hemos visto con BlaBlaCar para las distancias largas, ¿no? Entre ciudades, pero cada vez lo vemos más para trayectos cortos, sobre todo para, digamos, movilidad obligada, que yo hago siempre del mismo sitio de origen, mismo sitio de destino,
y donde suele ser la misma gente que se mueve a la misma hora del mismo sitio, al mismo sitio de destino, ¿no? Entonces ahí es donde pues, estas soluciones de carpooling pueden tener sentido, ¿no? Por ahora, porque luego están las versiones mucho más de carpooling de la ciudad, donde yo con algoritmos voy buscando a la gente, pues yo qué sé, gente que es del centro de la ciudad que quiere ir al aeropuerto, que quiere ir tal. Entonces, eso cada vez se va desarrollando más, eh, por ahora ligado a distancias un poquito mayores, pero también irá cogiendo pues esta parte, ¿no? Más barata probablemente que el car sharing, y bueno, podrá estar situado por esta zona. Y luego no se nos olvide que una forma también de mobility as service pues son los rentacar. Los rentacar de días, de horas, el car sharing es más bien de minutos, rentacar pues horas, días, incluso meses o incluso años, ¿no? Actualmente pensamos que el rentacar pues es para los turistas o para ir el fin de semana, pero cada vez vemos, bueno, pues como hay gente que directamente no tiene coche y que suele utilizar, pues, en función de su necesidad, pues todo este tipo de modo, y que luego, pues cuando necesita un coche un mes o 2 o 3 días o tal, pues tira de las diferentes ofertas que hay de rentacar. Más allá que las ofertas que hay en los aeropuertos y las estaciones de tren, sino servicios pues donde yo pues voy a un garaje al lado de mi casa y tengo un coche que me lo puede llevar una semana, un mes o 2, o me lo llevan a mi casa y demás, luego lo veremos. Entonces, fijaros que el panorama cambia y que esta es la oportunidad, ¿no? Un poco que de alguna forma se muestra en las ciudades, sobre todo viendo esas tendencias de fondo que cada vez harán más difícil el uso del coche privado en las ciudades. Bueno, un poco de agua. Claro, veíamos que pasábamos de algo, de una dicotomía, digamos, a una situación mucho más compleja. Entonces, el pasar a un sistema tan complejo puede ser muy interesante porque me puede dar unas alternativas que realmente son alternativas reales y más sostenibles, pero por otro lado nos encontramos con una situación también que si no sabemos gestionar bien, pues puede ser esto un lío total y ser más bien contraproducente que otras cosas, ¿no? Entonces, nos parece, y es uno de los trabajos, por ejemplo, que estamos haciendo en Madrid con el Ayuntamiento y 30 empresas que están trabajando de alguna forma, de una u otra forma en el Mobility as a Service, desde empresas grandes a empresas pequeñas y startups. Nos parecía muy interesante precisamente ver de qué forma, entre todos, colaborando, co-creando, podíamos encontrar bueno, pues cómo ligar y cómo trabajar todos conjuntamente para establecer un sistema de movilidad sostenible que fuese eficiente y que trabajase de una forma conjunta, ¿no? Bueno, pues es simplemente para que veáis, es una muestra, ¿no? de la complejidad y que de ahí, bueno, pues lo que intentaremos sacar es, oye, cómo todos estos agentes se pueden organizar para facilitar, ¿no? todo este desarrollo de una forma sostenible y de una forma que responda realmente a las necesidades de los ciudadanos individualmente y también en su conjunto. Dentro de esta lógica, pues están todos los actores, el ayuntamiento, toda la administración, los operadores de transporte público, los operadores de mobility as service, operadores privados, y todos los, digamos, atractores de movilidad, las empresas que obligan, ¿no? a sus empleados a ir a trabajar, los ciudadanos, y todos forman parte de este mismo sistema que de alguna forma lo estamos analizando y ya os digo que es un poco las palancas y barreras y allí donde se generan también las oportunidades de nuevas formas de negocio. Entonces, entrando ya para ver ya los diferentes sistemas de Mobility as a Service, ¿vale? Me centraré uno a uno y os iré contando, bueno, pues tanto
las oportunidades, las palancas, ¿no?, que se están generando, como también los problemas que estamos viendo en las ciudades y cómo vemos un poco su evolución, ¿no? Y cómo, digamos, en ese camino de la evolución, pues se generan nuevas formas y nuevas oportunidades. En el caso de la micromovilidad, entendemos por micromovilidad, ¿vale? Para centrarnos, estamos hablando del Mobility as a Service, ir a pie, ir en bici, o sea, ir a pie o movilidad activa, que es que yo tengo mi bici a lo mejor y me voy moviendo, o ir en transporte público, bueno, pues eso es movilidad activa, transporte público. Ahora nos centramos en lo que son la operación de esas operadores privados de Mobility as a Service, ¿no? Entonces, uno de ellos es la micromovilidad. La micromovilidad hace referencia a los sistemas de movilidad compartida con bicis, con patinetes o también con motos, forma parte de esa micromovilidad. Se llama micromovilidad porque tiene que ver con recorridos cortos, pues hablábamos pues eso, de recorrido de 2, 5, pues X kilómetros, pocos kilómetros como mucho, diferente a lo que puedes hacer con el coche. Y bueno, pues son sistemas que funcionan con aplicaciones donde, bueno, pues tú te la descargas y con esa aplicación pues haces toda la gestión de reserva, localizas dónde está tu patinete, tu bici, tu moto, la reservas, la activas, te mueves con ella, haces el pago y todo desde esa aplicación, ¿no? Cada marca tiene una aplicación y bueno, pues más la que más cercana, la que más me guste y demás. Estos son medios, bueno, que son relativamente baratos, son sostenibles en el sentido que son eléctricos, son flexibles, pues porque en principio los puedo coger donde quiera, los dejo, entre comillas, donde quiera. Ahora veremos que eso realmente no es así, pero bueno, en principio nos da una flexibilidad bastante interesante. Hemos puesto baratos, realmente no son tan baratos, es decir, que al final el desbloquear los patinetes, pues por ejemplo, te cuesta el desbloqueo 1 euro, luego te cuesta el minuto 16 céntimos por minuto. Al final, si quieres hacer un trayecto, o sea, es decir, que si puedes ir andando, es mucho más interesante ir andando. Si te quieres mover de una forma más rápida, bueno, pues siempre los puedes utilizar y es muy interesante también para el complemento del transporte público, ¿no? Pues a lo mejor linkar áreas que les falta a lo mejor capilaridad del transporte público y que es difícil ir andando, ¿no?, hasta una parada de metro, cercanías o bus, pues este tipo de sistemas son interesantes pues porque nos ligan, ¿no? Ese complemento de última milla y primera milla con respecto al transporte público. A nivel movilidad urbana, estaban llamando, siempre como complemento del transporte público para esa primera y última milla, y estamos viendo que está teniendo bueno, pues un crecimiento exponencial. Hay que decir que los ayuntamientos, las ciudades, son mucho más cercanos a las bicis, probablemente porque las entiendan mucho mejor, y a las motos, pero bueno, principalmente las bicis porque tienen esa parte de movilidad activa, es decir, aunque la bici sea eléctrica, pues tú al final tienes que dar pedaladas, se llaman pedelec, digamos, bicis de pedalada asistida. Entonces son bicis eléctricas la mayoría, otras no, pero que al final forma parte de esa movilidad activa. Entonces, digamos que las ciudades ven dentro de estas tres patas pues las bicis como un elemento que les interesa, ¿no? Entonces, ahí hay oportunidades, sin ir más lejos, el plan MOVES 2, el plan MOVES 2 de la agencia IDAE, pues está promocionando, pues, aparte de coches eléctricos, aparte de cargadores eléctricos,
está también promocionando pues, sistemas de bike sharing, ¿no? Como estos que vemos aquí. O estos son station based, que están en una estación, o free floating, pero que sean de bicicletas eléctricas, pues están de alguna forma potenciando, ¿no? En ese sentido, las grandes palancas que vemos es que responden muy bien a esa movilidad urbana que respeta el espacio, en el sentido que son elementos pequeños, elementos que se pueden aparcar fácilmente, que no ocupan un gran espacio. Fijaros que estábamos diciendo que hay gente, o sea, que nos movemos en los coches, una persona, claro, comparar el espacio que ocupa un coche con una moto eléctrica o con una bici o un patinete, pues claramente ahí veis la diferencia. Pero también estamos viendo que los despliegues, ¿no? de estos operadores, pues muchas veces son caóticos, que no hay una normativa real que garantice la seguridad. Es decir, hay dos grandes aspectos, que es cómo yo uso el espacio público en el sentido de por dónde van los peatones, y luego la seguridad que yo tengo para ir en estos medios. Es decir, ¿dónde los aparco? Pues las ciudades necesitan evolucionar para que estas fotos no ocurran, ¿no? Pues decir, oye, yo tengo que aparcar en una serie de sitios, no puedo ocupar la calzada por donde van los peatones. Eso es algo que las ciudades poco a poco van regulando, y que por otro lado, pues también tengo que decir, oye, ¿por dónde puedo circular? Pues no puedo circular por la acera, o puedo circular por las calles de menos de 30 kilómetros hora. Esta regulación es importante, bueno, pues para que no pase el caos que estamos viendo. También pensamos que de alguna forma se debería regular o fomentar que estos operadores trabajen mano a mano con los operadores de transporte público para favorecer la primera y última milla que veíamos. Y también, de alguna forma, mejorar la seguridad, porque estamos viendo que son elementos que van muy rápido, son elementos que, bueno, pues que tienen pocos elementos de seguridad, y que se debería trabajar en ellos, teniendo productos más robustos, pues, frenos que funcionen mejor, alertas para los peatones, o que incluso me pueden alertar, ¿no? de que hay pues, un coche o una moto cerca con la que pueda tener problemas, que podamos limitar, ¿no? también la velocidad en función de los sitios. Entonces, al final, bueno, pues esta regulación tiene que irse implementando en las ciudades. Es verdad que en España, pues, las operadoras que han venido de fuera, sobre todo de patinetes hablo, bueno, pues han llegado a las ciudades de una forma muy, muy caótica, y pensamos que las ciudades no deben prohibir estos elementos. De hecho, no lo están haciendo, pero sí que están esperando a dar, digamos, paso a que se pueda regular de una forma completa pues, cómo se usa el espacio, cómo se anda, ¿no? en estos elementos, y cómo tiene sentido frente al sistema general de movilidad. Esto es muy importante también porque afecta de alguna forma a la rentabilidad de estos operadores. Es decir, si yo pongo muchas restricciones en el número de licencias o en el número de operadores, o en limitar los espacios para aparcar, o por dónde voy, pues al final a lo mejor puedes hacer que el servicio no sea atractivo, con lo cual los operadores pues no les interese. De hecho, pues estamos viendo en España como hay muchos operadores que se van de las ciudades por esa falta de atractivos. Entonces, la regulación tiene que ir siempre en ese sentido, ¿no? de proteger la ciudad, proteger al ciudadano, pero también no asfixiar, ¿no? a los operadores, porque si no al final se van a ir, y los ayuntamientos, o la mayoría de ellos, no tienen ese poder, ¿no? de gestionar sus propias flotas, que también podrían, ¿no? podrían desarrollar sus propias flotas, ¿no? de micromovilidad. Entonces, si os fijáis, en ese sentido, nos parece también que surgen oportunidades. Por un lado, vemos oportunidades en desarrollar sistemas que tengan que ver con las bicicletas. Las bicicletas pensamos que va a ser
ese gran elemento de micromovilidad ganador. Y ya no solamente hablamos de, digamos, de los operadores o operar bicicletas eléctricas en sharing, o sea, compartidas, en pago por minuto, sino realmente en todo lo que tenga que ver con vender bicicletas, alquilar bicicletas. Bueno, pues pensamos que hay ahí una gran, o incluso fabricar bicicletas. Vemos que hay muchas soluciones que vienen de China, soluciones que vienen de otros sitios, pero el mercado en general de la micromovilidad y de las bicicletas, de los patinetes a nivel local, de las motos eléctricas también, pues está muy virgen. No hay marcas locales, no hay un posicionamiento real. Entonces, bueno, pensamos que hay una oportunidad de generar, ¿no? Alternativas de micromovilidad. Por otro lado, vemos también, ya ahondando en estos sistemas de bicis compartidas, pensamos que tienen mucho sentido estas de la foto, que tienen que ver con estaciones, porque al final son muy respetuosas con las ciudades, están muy bien ordenaditas, ¿no? Que al final digamos, los ayuntamientos lo que piden son este tipo de cosas, ¿no? Elementos muy ordenados, que se pueden gestionar fácilmente, que evitan a lo mejor el vandalismo, que estén tiradas. Lo mismo pongo bicicletas, que también puedo poner patinetes. Además, estas estaciones pues, te permiten hacer una recarga directamente in situ. Incluso lo podemos poner al lado, ¿no? De las paradas de bus, de las paradas de tren, con lo cual puede facilitar esa intermodalidad. Entonces, nos gusta bastante esta parte de lo que se llama station-based, o sea, de estaciones fijas, que, bueno, de alguna forma se pueden poner con esas estaciones físicas o también lo que se llama tecnológicamente con el geofencing, que los operadores o que el ayuntamiento marque unas digamos, zonas de parking virtuales, ¿no? Geoposicionados, y que los usuarios estén obligados a dejar en esas zonas. De esa forma, pues no es necesario, pues, a lo mejor invertir en infraestructura y garantizamos, ¿no? que están agrupados estos elementos bueno, pues por muchos sitios en la ciudad, pero de una forma más ordenada. Pensamos que ahí hay oportunidades, así también como en cómo mejorar la seguridad. Es decir, en general, de la micromovilidad, no solamente de las bicis compartidas, sino, oye, cómo yo puedo garantizar que me muevo con casco, cómo estos productos son robustos, cómo frenan bien, cómo me pueden alertar de que hay coches cerca, o cómo pueden alertar ellas mismas a los peatones de que están cerca, con sonidos, o estas nuevas tecnologías que cada vez son más baratas, son más accesibles, ¿no? de sensores y demás. También hay una tendencia ahí, y hay startups que, bueno, pues que también exploran, ¿no? Toda esta parte tecnológica que tiene que ver con la seguridad y con hacer elementos más fácilmente operables también. Estamos viendo, oye, pues que cada vez esos productos evolucionan a ser más fácil, por ejemplo, para la recarga, ¿no? Y ponen baterías intercambiables que, en vez de cogerme yo una bici entera o un patinete, pues de alguna forma pues valen con una mochila, y yo puedo ir cambiando simplemente las baterías, lo que sea swappable, y en ese sentido facilitar mucho más la recarga, disminuir los costes, disminuir la huella de carbono. Entonces, vemos esas oportunidades, ¿no? Tanto en el producto en sí, para hacerlo más robusto, más seguro, más fácilmente operable, como en los sistemas de sharing, con esa tendencia a tener estaciones donde se recargue, donde se gestione, o esa tecnología, ¿no? que permita tener paradas en diferentes sitios estratégicos, y luego esa forma en la que yo comercializo todo esto, que una cosa son los operadores por minutos, pero que también hay otros pues, que tienen que ver con alquiler, suscripción, renting y demás, ¿no? Y por favor, todas las preguntas que tengáis, dudas, inquietudes, lo anotáis, ¿vale? Y luego profundizamos un poquito más en la micromovilidad.
en función de vuestras necesidades. Quería puntualizar aquí una cosa, porque bueno, he agrupado muchas cosas, ¿no? Que son al final tres. En, esta búsqueda de rentabilidad, estamos hablando de productos muy diferentes, donde para que tengáis una orientación, pues tenemos patinetes que nos pueden costar desde 350 euros pues hasta 1000 y pico euros. Bicicletas eléctricas pues, que nos pueden costar pues, desde casi 1000 hasta 2000. Por supuesto, hay de 5000, pero me refiero en media. Y luego pues, motos pues, que nos pueden costar 3000, 4000, 6000. Entonces, veis que al final pues, son productos muy diferentes. Claramente los más baratos pues, son los patinetes. Y luego las motos, entonces, a la hora de encontrar rentabilidad, bueno, pues lo están pasando muy mal, pues todo lo que tiene que ver con el motosharing. Es un sector también que le cuesta, ¿no? También encontrar la rentabilidad. Luego veremos el car sharing también, y que de alguna forma pues tiene que encontrar, más allá de esos usos esporádicos, que al final es un poco lo que hay, no hay, digamos, muchos heavy users, sino que más bien son esos usos más bien esporádicos, pues tienen que ir encontrando también esas nuevas vías de rentabilidad, conocer a sus clientes, ver dónde estos servicios pues, pueden servir más o pueden aportar valor. Todo eso tiene que ver con los datos, tener una buena gestión de data analytics y de gestión de datos, donde también hay oportunidades en startups que, bueno, pues que analizan todos los datos y dan recomendaciones sobre oye, ¿qué le puedo ofrecer a un cliente o qué le puedo ofrecer a otro? Entonces, en esa búsqueda de rentabilidad, encontrar cuáles son las necesidades reales de los clientes y poder ofrecer a cada uno lo que necesita, pues es muy importante. Y por la tipología de producto, bueno, pues es más complicado, pues cuanto evidentemente el producto es más caro, ¿no? Si entramos en la parte de car sharing, bueno, pues nos encontramos con productos más caros, con un sistema parecido, pues son vehículos que están por las calles aparcados y que tú los vas utilizando con una aplicación, pues haces toda la gestión, encuentras el que quieres, lo reservas, lo activas, lo utilizas y lo pagas. Y también pues tenemos diferentes modalidades como es el free floating o el station based. Es interesante ver un poco la evolución que ha tenido estos car sharing, pues muchos han nacido y luego pues han desaparecido. La mayoría siguen y otros incluso pues están en stand-by o incluso otros se potencian, ¿no? Replicando sus modelos, ¿no? Vemos que la gran dificultad del car sharing es que los productos con los que trabajamos son muy caros, porque al final es un coche eléctrico además. El seguro es caro de un coche eléctrico que se utilizan para sharing, donde los coches suelen estar maltratados, tiene un coste operativo alto, tienes que coger el coche, llevártelo a una estación que suele estar fuera de la periferia para recargarlo, el mantenimiento también es caro. Entonces, al final, quieras que no, es un producto que ha ido evolucionando tirado por grandes empresas, o sea, muy poca gente con pocos recursos se mete aquí porque realmente no puede, es muy caro, y necesitamos grandes empresas que tiren de esto, ¿no? Entonces, si vemos un poco los car sharing que hay en las ciudades, pues son pues, car sharing, pues, desde el ShareNow, que tiene que ver con BMW y con Daimler, que se fusionaron, ¿no? Que antes eran dos, a City, que tiene que ver con Ferrovial y con Renault, a Kia, que tiene que ver, perdón, a Webull, que tiene que ver que está creada por Kia y Repsol, otros de otros fabricantes o incluso Acciona, ¿no? Hablábamos en la parte de motosharing, pues al final, digamos, las startups
lo pasan realmente mal porque necesitan mucho capital. Entonces, vemos que, bueno, poco a poco el car sharing va descubriendo nuevas oportunidades. Pensamos que hay una gran oportunidad en lo que nosotros llamamos hubs urbanos, multiservicios, que puedan dar servicio precisamente a estos car sharing, servicio de recarga, servicio de mantenimiento, sin necesidad a lo mejor de irse a esas instalaciones que hay a las afueras de las ciudades, con lo cual el mismo usuario pues a lo mejor podría dejar los coches en estos hubs de tal forma pues, que allí se pueda limpiar, hacer un mantenimiento básico y la recarga, y luego ya pues, cuando haya un problema complejo pues sí que se puede llevar a otros sitios, pero eso puede reducir los costes, con lo cual bueno, pues vemos también muchos movimientos, ¿no? Hablo de parkings gestionados por grandes empresas, pero también empresas más pequeñas que tienen espacios en centro de las ciudades y que crean hubs para, bueno, para temas de car sharing o también de micromovilidad, para hacer lo mismo, y que lo combinan con otras cosas como pueden ser hubs logísticos para última milla, de delivery y demás, ¿no? Pues en este sentido vemos también que aparecen oportunidades. Luego también las aseguradoras están teniendo muchos movimientos, vemos startups que trabajan en seguros de pago por uso, pues bueno, muchas veces pues, los coches están parados, bueno, pues como yo uso en función del pago por uso o en función del pago cuando yo lo uso, pues hay seguros pues, que a lo mejor me están reduciendo por la mitad la prima anual y estos car sharing pues, se quieren beneficiar también de esto, ¿no? Pero pensamos que donde está la mayor oportunidad para ellos es abrir un poco el abanico de oportunidades del tipo de servicio que hacen, ¿no? Actualmente, pues, la propuesta de valor pues, suelen ser un uso por minutos, pero cada vez vemos más movimiento en encontrar para qué el usuario puede utilizar esto, y que tiene que ver más pues, un uso por horas, en un uso para ir a zonas más alejadas, que están fuera de mis perímetros, cómo puedo hacer ese tipo de cosas, o incluso en corredores, ¿no? En corredores, oye, pues hay un corredor que se utiliza mucho, pues hay una zona de una ciudad con, yo qué sé, con un aeropuerto o con el centro de una ciudad, pues oye, si tenemos un car sharing que puede de alguna forma trabajar en ese corredor, pues encontrar esos casos de uso donde se puede encontrar más demanda, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, al final, bueno, pues los usos son pequeños, las rentabilidades están en entredicho, bueno, que cada uno dice que sí, que están encontrando la rentabilidad, pero bueno, pensamos que se puede explotar mucho más todos esos casos de uso y que ahí están las oportunidades, incluso en car sharing de nicho. Ya no me refiero a grandes despliegues, pero sí que vemos empresas pequeñas que encuentran oportunidades para cosas concretas, ¿no? En una región de pueblos con un mobility as service de car sharing a nivel rural, ¿no? Y veíamos alguna iniciativa al respecto. O para las zonas que vemos con mucho tránsito, ahí sí que hay pequeñas apuestas mucho más humildes, ¿no? que grandes despliegues de 500 coches, y ahí vemos que puede también oportunidades. Creéis que no, pero las grandes marcas, curiosamente, también utilizan estos despliegues porque al final estos coches son coches eléctricos, y ya sabéis que los coches eléctricos están muy valorados por parte de las marcas porque ellos necesitan reducir sus niveles de, digamos, de café. Son indicadores de anualmente yo vendo, cada marca vende X coches y al final tengo una media de lo que la flota que yo vendo, cuánto poluciona. El hecho de vender coches eléctricos lo que me hace es que me reduce la polución de ese mix y ese mix, si superas tantos gramos de CO2, pues te pueden multar, ¿no? Entonces, a veces, oye, es más interesante, pues aunque no sea rentable, pues para estas empresas que trabajan con muchos millones,
pues sacar flotas de coches eléctricos, porque así aumentan digamos, la venta de coches eléctricos, reducen el mix de CO2 y así están más lejos de ser multados, ¿no? Entonces hay muchas que trabajan en esto, en ese sentido, y luego, por supuesto, todas pues trabajan a nivel de marketing de marca, ¿no? Pues para mostrar que de alguna forma están ahí, ¿no? Bueno, esto es una pequeña pincelada de lo que es el car sharing. Asociado al car sharing, que también lo nombrábamos antes, pues están apareciendo muchas más oportunidades de alquiler de coches por días o por meses, con aplicaciones, con mucha usabilidad, con todos los servicios incluidos, mantenimiento, seguro, bueno, como lo que te da un rentacar por días, pero alquilándotelo pues, por semanas, por meses, y estamos viendo que hay mucho movimiento aquí, ahora también a lo mejor por el tema del COVID, ¿no? Que hay mucha gente que está buscando un medio más sostenible. Bueno, pues hay muchas iniciativas, ¿no? que tienen que ver con esto. Aquí es interesante resaltar pues, que hay muchos concesionarios que tienen pues, coches, vehículos de ocasión, de segunda mano, que les es fácil también probar ese tipo de sistemas porque bueno, pues tienen recursos ociosos y al final con aplicaciones que te gestionan todo esto, gestionarte el alquiler de los coches con plataformas y con aplicación en el móvil, bueno, pues es relativamente fácil probar, ¿no? Claro, ahí lo complicado es llegar, ¿no? a la demanda, ¿no? Al final, bueno, pues yo hago un rentacar, pero ¿quién me conoce? Pero bueno, es interesante profundizar y ver cómo pues, estas aplicaciones de rentacar se pueden ir ligando, ¿no? o linkando pues, a este ecosistema, ¿no? de mobility as a service. Por otro lado, hemos visto también la explosión que ha tenido todo lo que tiene que ver con lo que se llama ride hailing, que básicamente pues, es un servicio del taxi. El taxi siempre ha estado aquí. Hemos visto la digitalización de un sector también muy tradicional, que ibas por la calle, ibas parando. Pues ahora mismo tenemos todas esas plataformas que gestionan taxis y que gestionan también otras modalidades que ya existían, como el VTC, que era el servicio privado discrecional más dirigido a empresas, y cómo, bueno, pues con las plataformas tecnológicas, Cabify, Uber y demás, pues también se han metido en un servicio que anteriormente no estaba, que por eso se ha creado un gran conflicto y que ahora mismo pues tenemos esa gran batalla, ¿no? También entre el taxi, la VTC, las licencias. Hay muy pocas licencias VTC, han subido de precio. Y bueno, pues ahora lo que nosotros vemos es que claramente esto ha servido para revolucionar, incluso también abaratar, o por lo menos mejorar el servicio, ¿no? Y la accesibilidad al mundo del ride-hailing. Vemos también que las startups que están entrando en este sentido lo tienen difícil. Bueno, pues hay ya grandes players pues como Cabify, Uber, FreeNow y demás. Y sí que hemos visto, bueno, pues gente que crea empresas para gestionar flotas de VTC, compran unas licencias, se compran unos coches y las explotan. Lo que pasa es que les cuesta también llegar a la rentabilidad porque estas plataformas tipo Cabify, Uber, donde pueden conectar sus flotas, pues al final, quieras que no, pues te cobran unas comisiones muy altas, ¿no? Estamos hablando en torno al 20-25% o incluso más, ¿no? Pues ahí también estamos viendo otro tipo de plataformas que están llegando con unas comisiones un poco inferiores, pero es un sector complicado. Es un sector complicado por la regulación, es un sector complicado por estas altas comisiones. Claramente el mercado es muy amplio, pero nos cuesta ver grandes oportunidades aquí. Yo creo que la gran oportunidad ha sido cuando entraron las VTC y cómo se podía ayudar al taxi a digitalizarse, ¿no? Pero bueno, ahí rápidamente lo vieron grandes players, ¿no? Como MyTaxi, que pertenece precisamente a grandes grupos industriales, ¿no? Como Daimler y demás. Pues vieron la oportunidad y bueno, pues se metieron a tope, ¿no?
Y bueno, pues esa es un poco la situación del ride-hailing. Luego tenemos otro tipo de movilidad que nos resulta muy interesante y que va a traer oportunidades en el futuro, que tiene que ver con el carpooling. Es decir, el ride-hailing al final, pues tienes tu chofer, ¿no? El taxi que te lleva de un sitio a otro, que suele ser una persona, vas tú solo o tú con quien vayas tú. Y el carpooling es interesante en el sentido de que al final, bueno, pues estás compartiendo ese problema que veíamos en los coches, ¿no? De que es un recurso que de alguna forma va vacío, que está poco utilizado, pues al final los coches están ahí. Los coches los utiliza la gente va al trabajo. Entonces nos parece muy interesante cómo sacar más partido, porque nos parece fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues hay iniciativas ya que tienen que ver con carpooling de larga distancia, pues como puede ser BlaBlaCar, que todo el mundo lo conoce. Y nos parece interesante cómo eso también va calando distancias más cortas y que también resuelve grandes problemas, que son los problemas de las ciudades, como pueden ser pues, esos problemas de horas punta y la movilidad obligada. La movilidad obligada, acordaros que era la movilidad al trabajo o la movilidad a la universidad, que hacemos todos a la misma hora, en los mismos días y la misma gente. Aquí es donde el carpooling puede encontrar su sentido, porque el gran problema del carpooling es encontrar ese match, ¿no? entre oferta y demanda. Y pensamos que a nivel urbano, pues, trabajando con las empresas, con sus empleados, con las universidades, pues ahí hay una oportunidad. Cuando hablamos con los reguladores, con las administraciones, los administradores, los ministerios, ¿no? de movilidad, vemos que realmente ven esta parte como una palanca, como algo que realmente puede ayudar, porque ya repito que los medios están ahí, los coches están ahí, las personas en las oficinas y demás, es fácil llegar, digamos, al público que puede hacer este match. La tecnología no es una tecnología compleja, con lo cual está ahí. Entonces pensamos que va a ser algo que se va a impulsar con fuerza en los próximos años. Lo vemos además que se está haciendo con mucha fuerza en países europeos que son muy tractores de la movilidad sostenible, como puede ser Francia. Allí hay diferentes incentivos, tanto para el que lleva el coche como para el que utiliza el carpooling, y que están incentivados, es decir, que directamente pues, les pagan por ello. Quien vaya en carpooling, pues si eres conductor te pagan X, y si eres acompañante, pues también te pagan menos, pero también te pagan. Y las empresas que lo están fomentando, pues también, digamos, reciben algún tipo de ayuda, o incluso pues se habla de los famosos, pues como hay un cheque guardería o un cheque de transporte público muchas veces, ¿no? Como un pago en especie también, o una desgravación fiscal, pues también pensamos que este tipo de sistemas de movilidad sostenible, pues en el futuro, bueno, pues pueden tener incentivos o oficializarlo como un medio a instalar por todas las empresas dentro de sus planes de movilidad sostenible. Recordar que los grandes atractores, o digamos que la movilidad obligada representa la mitad de la movilidad de una ciudad, esa movilidad que tengo que hacer porque me lo pide mi empresa o mi universidad o tal. Ya veremos cómo queda esto después de la pandemia, aunque tampoco vemos grandes cambios. Sí que se consolidará parte del teletrabajo y demás, pero tampoco va a ser una cosa permanente, ni todos los días, ni demás, con lo cual al final seguirá necesitando ese coche, ¿no? Entonces, vemos que esta parte de responsabilidad social corporativa de las empresas están trabajando mucho en las diferentes opciones de movilidad sostenible, donde una claramente es esta. Entonces, bueno, pues ahí vemos que también va a haber oportunidades. Y como punto integrador de todo el Mobility as a Service, pues tenemos lo que llamamos las plataformas multimodales, que básicamente son agregadores de todas las diferentes formas de movilidad en sentido amplio. Hemos estado hablando, cogiendo esta figura, ¿no? Que me pareció interesante porque
congrega muchas cosas. Si fijáis, hemos estado hablando del bike sharing, del alquiler de bicis, de los coches compartidos, de las motos compartidos, patinetes y demás, pues que estarían por aquí, del rentacar, del carpooling, del taxi, VTC y demás. Pero también tenemos el transporte público, también tenemos los parking, puntos de recarga de coches eléctricos, bus on demand. Es decir, hay una serie de servicios de Mobility as a Service que irán poco a poco integrándose dentro de la ciudad, y que vemos que una aplicación que congrega a todos ellos, una o varias, pues tendrá sentido, ¿no? Porque al final el usuario lo que no puede tener, o sea, el usuario lo que va buscando es el máximo de usabilidad, y desde una aplicación pues tener una gestión de usuario único. Es decir, que si yo me registro ya en una aplicación, pues significa que ya puedo utilizar sin volver a registrarme o sin volver a hacer login en cada una de estos operadores, lo que significa ese usuario único, gestión única de usuario, que de alguna forma también pueda hacer una gestión del pago único, es decir, con estas plataformas poder hacer una gestión, y que las plataformas me ayuden a descubrir pues cuál es el servicio que más me conviene en cada momento. Es decir, al final estas plataformas, estas aplicaciones de movilidad multimodal, pues yo digo, oye, pues es un poco como Google, ¿no? Yo quiero ir de aquí a aquí, ¿qué opciones hay, ¿no? En mi ciudad. Oye, pues mira, para ir del punto A al punto B, pues son tantos kilómetros, lo más rápido sería hacerlo de esta forma, lo más barato sería hacerlo de esta forma, o lo más sostenible sería hacerlo con transporte público y tal, o incluso lo más seguro pues sería utilizando estos medios. Estas aplicaciones también me ayudan a descubrir bueno, pues cuál es la mejor ruta en función, ¿no? de una serie. Entonces, creemos mucho en este tipo de aplicaciones. Vemos que las grandes empresas están haciendo movimientos, ¿no? dentro de este sector, las grandes empresas de infraestructura. Bueno, todo el mundo, por no decir casi todo el mundo, está proponiendo, ¿no? Su plataforma de movilidad. Renfe saca la suya, que se llama Renfe as a Service. Las ciudades también, muchas sacan también sus propias. Bueno, pues para entrar a jugar, ¿no? Al final, lo que se quiere es garantizar la movilidad sostenible, y bueno, pues habrá plataformas privadas que a lo mejor tiendan un poquito más, pues no sé, los operadores privados pues tendrán más a utilizar sus operaciones, y tendrá que haber también algunas pues que defiendan más pues la movilidad sostenible, el transporte público, o a lo mejor hay una tendencia a regular eso, ¿no? Y oye, que todas las plataformas pues de alguna forma en su respuesta, en su resultado, pues te den siempre todas las opciones que hay, y que sea muy transparente, ¿no? En qué tipo de información te está dando, y que se vea claramente qué coste, qué tiempo, qué huella de carbono implica en cada una de esas rutas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos parece muy, muy interesante. Nos fijamos un poco en Madrid porque nosotros estamos trabajando en este proyecto de movilidad multimodal, y fijaros que ahí hay un montón ya de ecosistema creado. Incluso leía esta semana, ¿no? que venía un nuevo car sharing. Entonces, bueno, pues vemos ahí que también con este ecosistema, pues en este caso el ayuntamiento con la MT, pues ha sacado una plataforma de movilidad multimodal que se llama Más Madrid, y que pretende de alguna forma, ¿no? pues aglutinar a todos estos operadores y dar una respuesta, ¿no? de movilidad completa. Ya os decía que hay grandes empresas, pues Wondo, Wind, Transit, empresas españolas, pues tipo Acciona, Ferrovial, Renfe, que están lanzando sus propias plataformas, y también pues, grandes plataformas como Uber, Lyft, Cabify, grandes operadores que poco a poco, y esa es la tendencia que estamos viendo, cómo van aunando, oye, pues el que hace patinete, pues también hace bicis y luego motos, y a lo mejor están más centrados en la micromovilidad.
el que es un operador de transporte interurbano como Renfe, pues también coge cosas para la última milla y le ofrece en su plataforma. El que tiene VTC Taxi, pues quiere meter también su micromovilidad, y también pues Cabify, vemos cómo mete Movo, que opera motos, patinetes y bicis, lo integra también en su... Al final hay como una tendencia, ¿no? Y lo veremos, ¿no? En los próximos años, cómo aparecerán esas plataformas como champiñones, y bueno, pues al final irán quedando pues aquellos que respondan a las necesidades de la gente. En ese sentido, en estas plataformas recae digamos, un nivel de valor superior y también de responsabilidad, que son los datos. Vemos cómo los datos están siendo o serán, ¿no? Todo lo que tiene que ver con datos, machine learning, aprender de históricos, crear patrones, poder controlar en tiempo real, poder entender en tiempo real, poder planificar a futuro. Al final los datos es el gran oro, ¿no?, del siglo XXI, en lo que tiene que ver con tecnología. Y simplemente aquí quería mostraros, por ejemplo, un ejemplo concreto de una startup del Hub que se llama Ciclonin. Esto es el ayuntamiento bueno, esto es Barcelona y todo su área metropolitana, y cómo, bueno, pues lanzando una aplicación que te traquea de qué forma te estás moviendo, pues en uno de los modos, que es este es el que la gente se movía en bici, pues al final pues servía al ayuntamiento para decidir dónde habría que implementar los futuros carriles bici, dónde están las zonas de más densidad de movimiento en bici, y al final son grandes herramientas para planificar. También nos podría estar diciendo dónde me están dejando, por ejemplo, patinetes, o dónde me están dejando los operadores de micromovilidad. Entonces, ver en cada momento si estoy haciendo un buen uso del espacio, y mandar agentes correctores, ¿no? Entonces, claramente vemos también que hay mucha oportunidad en la parte de datos, y que todo el Mobility as Service genera datos, genera muchos datos, y que cuanto más Mobility as Service tengamos en la ciudad, pues más datos tendremos, y cuanto más datos tengamos, pues más inteligente es una ciudad, ¿no? Entonces, hay movimientos, vemos muchas startups que están trabajando en datos, ¿no? Entonces, esa parte de datos lo vemos también como una oportunidad, ¿no?, de trabajo.